Nos vamos a continuar entonces aquí con la oración y liberación de Pedro y Juan, ¿verdad? Y qué bueno lo que pasó con ellos, ¿no? De que estando encarcelados y son liberados sin comprometer el mensaje, sin comprometer lo que están haciendo. Y vimos entonces que en el versículo 21, en el versículo 19, cuando le dijeron que dejaran de hablar en el nombre de Jesús, ellos respondieron, mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, ¿verdad? Entonces vemos claramente allí en Hechos capítulo 4, 19, que ellos no se dejaban intimidar por las autoridades, porque sabían muy bien de que Jesús les había mandado a predicar este mensaje del Evangelio, cueste lo que cueste. Y luego usted ve allí en el versículo 20, dice allí, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿cierto? Hemos visto y oído. Entonces yo voy a entrar a hablar acerca de ya después cuando fueron liberados, a causa de que era evidente de que este hombre de 40 años había sido sanado, y debido a que la gente era obvio este milagro, entonces lo soltaron. Y vemos cómo ellos van a celebrar esta liberación, ¿verdad? Porque es la mano de Dios en ellos. Entonces vamos a ver, primero vamos a ver 4 cosas que me toca a mí. La primera es la oración de los santos después de la liberación de Pedro y Juan, cómo oraban unánimes. La segunda parte que vamos a ver es el testimonio de Bernabé, comparado con el testimonio de Ananías y Zafira, ¿verdad? En cuanto en el dar, ¿cierto? En el dar a la iglesia y compartir, ¿verdad? Y vamos a ver después una doctrina breve acerca del Espíritu Santo, y finalmente vamos a ver como punto 4, vamos a ver el ministerio de los apóstoles, un poco más acerca de ello. Entonces vamos a empezar allí con la oración de los santos después de la liberación de Pedro y Juan. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad de ir avanzando aquí a través del libro de Hechos y nosotros aprendiendo de la iglesia primitiva, Señor. Sobre todo ayúdanos a aprender acerca de la oración hoy, Señor, y que podamos nosotros entender muy bien que la oración y la palabra van juntas de la mano, Señor. Y ayúdanos, Padre, a perseverar así tal cual como perseveraron ellos, Señor, sin comprometer tu palabra, a pesar de la presión, ya sea gobierno o ya sea de cualquier tipo de persecución que afrontemos, Señor. Danos pues fortaleza, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos aquí la oración de los santos después de la liberación de Pedro y de Juan. Hechos 4:23, por favor, hermano, ¿puede leer? Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Les habían dicho. Entonces su liberación provocó en ellos testimonio, ¿verdad? Y qué grandioso es que nosotros tenemos testimonio cuando verdaderamente estamos testificando del Señor. Tenemos algo de qué hablar y algo de qué celebrar. Entonces Pedro y Juan explicaron a la iglesia de su encarcelamiento y la gracia de Dios en su liberación. Después ellos oraron, ¿verdad? Algo que produce en nosotros testimonio es el mismo testimonio. Cuando nosotros testificamos de Cristo, va a producir en nuestra vida ganas de contarles a otros las grandes cosas que Dios ha hecho a través de nosotros, de nuestras vidas, ¿cierto? Y aquí vemos muy claramente entonces lo que estaba sucediendo, ¿no? Estaban testificando de lo que pasó y luego empezaron a orar. Entonces vemos que la reunión y oración mostraron la unidad de la iglesia primitiva en Jerusalén, algo que se opone a una iglesia dividida. Una iglesia dividida no va a tener unanimidad en la oración, ¿cierto? Mientras aquí en la iglesia primitiva, debido a la persecución y todo esto, manifestaron unión a pesar de la persecución, ¿cierto? Y vemos aquí que todos estaban perseverando unánimes, tal cual como ocurrió en Hechos 1:14, que decían que todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos para esperar la venida del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Pues aún después de que ya empezó la era de la iglesia, seguían unidos ¿en qué? En la oración. La oración es vital ¿para qué? Para fortalecernos unos a los otros en comunión con Dios, comunicándonos al Señor nuestras necesidades, dando gracias al Señor por la liberación que les dio a ellos, la victoria sobre los gobernantes que los habían encarcelados.
Esta oración fue bien estructurada y probablemente reflejó su discusión. Hechos 4:24, por favor. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces vemos claramente que ellos comenzaron su oración con las Escrituras, Éxodo 20:11, la cual enfatizó su reconocimiento del Dios creador como su máxima autoridad. Dice allí Éxodo 20:11, porque en 6 días Dios hizo ¿qué? Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó al 7º día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces estaban recordándose y poniendo toda su confianza en el Dios Todopoderoso. Por eso dice, habiendo oído, alzando unánimes la voz a Dios, dijeron: soberano Dios. Reconocieron la soberanía de Dios en medio de las circunstancias, en medio de la persecución, en medio de la intimidación, y no se dejaron comprometer por ninguna manera el mensaje de la palabra de Dios, ni tampoco callar en su nombre, ¿cierto? Obedecer a Dios antes que los hombres en cuanto a esto se refiere, ¿verdad? Y de seguro que estaban confiando plenamente en la soberanía de Dios aquí, ¿no? Y lo están reconociendo al Creador. Hechos 4:25a, reconocieron entonces la inspiración del Espíritu Santo en los escritos de David y Moisés, porque entonces reconocieron lo que Dios, que es el Dios de creador, el mismo Dios que los sacó de la tierra de Egipto, ¿verdad? Estaban reconociendo de aquella manera como el Dios soberano, el Dios que está en control de todas las circunstancias, ¿cierto? Como decía Pablo, si yo complaciera a los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Y cuántas veces vemos que ante la persecución muchos hermanos pastores ceden, ¿verdad? Ante las demandas de los hombres, ¿verdad? Y hay muchas veces no es ni siquiera por persecución, sino por complacer a los hombres. Y el apóstol Pablo dice que si yo complazco a todos los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo, ¿cierto? Quedaría descalificado realmente, ¿verdad? Tenemos que perseverar, hermano, así sea en persecución, o sea que la gente comienza a hacer presión, que quieren que nosotros prediquemos de acuerdo a lo que la congregación quiere y no realmente lo que Dios quiere. Y no podemos dejarnos comprometer de ninguna manera, hermanos. Entonces vemos muy claramente que ellos descargaron toda su adoración y toda su gloria al Dios creador, al Dios soberano, el Dios de las circunstancias. Hechos 4:25b nos dice allí la palabra de Dios, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿verdad? En el Salmo 2:1, las naciones gentiles se sublevaron, pero en Jerusalén los líderes religiosos de Israel fueron los que asolaron y salvajemente amenazaron la iglesia, ¿cierto? La iglesia. Entonces aquí vemos que su oración fue que basada unánimemente en la palabra de Dios. Y el Salmo 2:1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes o por qué se sublevan y los pueblos piensan cosas vanas? Es interesante leer el Salmo 2, ¿cierto? Porque ahí dice eso. Y de ahí es donde está prácticamente ellos están orando las Escrituras, ¿sí? O sea que aquí nos está enseñando algo la palabra de Dios que debemos tener en cuenta cuando vamos a la oración, que la palabra de Dios y la oración siempre deben de ir juntas, ¿cierto? Esto lo vemos también en Juan, por favor, vamos a Juan capítulo 15, versículo 7, por favor, Juan 15, 7, ¿qué nos dice la palabra de Dios allí? Juan 15, 7, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de la vid y los pámpanos? Y ahí nos muestra claramente que la oración y la palabra deben de ir juntas, y dice allí en el 15, 7, yo lo leo, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí está la palabra de Dios, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ahí está la oración. Entonces la palabra de Dios y la oración siempre deben de ir juntas, hermanos, ¿sí? Deben de ir juntas si queremos realmente tener una iglesia que persevera en oración y que reconoce la soberanía de Dios sobre ella y pueda ir adelante en la batalla espiritual, ¿cierto? Entonces en el Salmo 2:1 las naciones gentiles están sublevando, ¿verdad? Están reconociendo eso, pero están reconociendo el poder de Dios sobre las amenazas, ¿cierto? Entonces vemos allí el siguiente, es Hechos 4:26, por favor, hermano.
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Sí. Entonces, de la manera como las naciones se iban en contra de Israel en el Antiguo Testamento, aquí estamos viendo que los líderes allí se estaban yendo en contra de ¿quién? De la iglesia, ¿verdad? Entonces, Hechos 4:26, vemos que ambos, el Salmo 2 y Hechos 4, grabaron el enojo y la oposición a Dios, ¿cierto? La oposición a Dios. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una en contra del Señor y contra su Cristo. Y también va el Salmo 2, del 1 al 2, ¿verdad? Hechos 4:27, por favor. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Tú estás narrando en esta oración verdaderamente lo que le ocurrió a ellos, ¿verdad? Y vemos claramente aquí entonces que la verdadera oración no es decirle a Dios, hermanos, qué es lo que tiene que hacer, sino pedirle a Dios que haga su voluntad en nosotros para nuestra santificación práctica y a través de nosotros para el testimonio a los demás, ¿cierto? Y es bien interesante que nosotros tengamos eso en cuenta, hermano, ¿sí? Nosotros no estamos aquí para, por medio de la oración, torcerle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos, sino para que Dios haga en nosotros lo que debe hacer, su voluntad, y a través de nosotros también, hermanos, ¿sí? En este caso ellos estaban sujetando a la voluntad del Señor y sabían muy bien que por dónde es que estaban ellos pasando, ¿verdad? Por dónde es que ellos estaban pasando. ¿Qué nos dice la primera de Juan 5, del 14 al 15? Vamos allí en la palabra, por favor, rápidamente, y nos habla acerca de esto, ¿verdad? En primera de Juan capítulo 5, y vamos a leer allí el 14 al 15, nos dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿sí? Entonces vemos muy claramente que debemos de pedir conforme a su voluntad, ¿verdad? Que Él haga su voluntad en nosotros y a través de nosotros, en lugar de pedirle a Él qué es lo que Él tiene que hacer, ¿sí? Aquí ellos están aceptando la voluntad de Dios y para la gloria de Dios estaban gozando de hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos claramente ahí en el Salmo 4:27 que esto no era fatalismo cuando ellos están diciendo esta oración y están orando esto, ¿no? De por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Ellos verdaderamente a través de toda esta oración no están diciendo una oración de fatalismo, sino al contrario, es una oración de fe en el Señor de la historia. Están confiando claramente en el Señor de la historia, que Él está en control, es un Dios soberano, que el sufrimiento es parte de hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Quien tiene un plan perfecto y es siempre victorioso. Están dándole la victoria al Señor, que dejaron el nombre del Señor en alto y salieron en victoria. ¿Cuántos de ustedes creen que lo que hizo Jesucristo en la cruz fue una obra perfecta? ¿Amén? Y fue la voluntad perfecta de Dios hacer eso, ¿verdad? Era el momento en cómo Él iba a ser glorificado, ¿cierto? Y hoy, cuando el Señor fue allí, dijo, cuando ya llegando el momento, dice, ha llegado la hora, ¿sí? En que mi Padre sea glorificado. Y por lo tanto, si fue una obra perfecta la que Él hizo y trajo la gloria a Dios y fue la voluntad de Dios, mi segunda pregunta no es si nosotros sabemos si esa obra fue perfecta y fue hecha por nosotros, sino que sabiendo que esa obra fue perfecta y fue hecha por nosotros, debemos de tener en cuenta que no solamente involucró nuestra redención, sino involucró el sufrimiento. Por lo tanto, si queremos hacer la voluntad perfecta de Dios, la voluntad agradable y perfecta de Dios, va a involucrar, hermano, el sufrimiento, va a involucrar la persecución, va a involucrar entonces el padecimiento, el que llevemos, como dice Pablo, las marcas de Cristo en nuestros cuerpos, ¿verdad? Va a involucrar calamidades, va a involucrar oposición. No es si vamos a pasar por tribulación, ¿verdad? Sino que vamos a estar pasando por muchas tribulaciones, ¿verdad? No la tribulación que es un periodo ya después del rapto. Estoy hablando de tribulaciones aquí mientras estamos en la tierra y mientras seamos testimonios por Jesucristo, hermano, ¿sí? Debemos estar dispuestos a llevar el mensaje del Señor, cueste lo que cueste, sin dejar comprometer el Evangelio, como lo dijeron ellos, como dijo Pedro y Juan, ¿verdad?
no se avergonzaban del evangelio, ¿sí? Ellos que pedían entonces, hermano, ellos pedían al Señor por ser habilitados por Él mismo. Señor, denos la habilidad de poder tener el poder para predicar con denuedo tu palabra, no por una puerta de escape ante la persecución. No pedían por puerta de escape, sino pedían por denuedo. Su oración era por pedir el poder de Dios y la habilidad que viene de Dios, ¿cierto? Para hacer que la competencia no venga de ellos, sino que venga de parte de Dios. ¿Sí? Y lo mismo nosotros debemos de orar por eso, ¿cierto? Para que Dios prevalezca y su gloria a través de nosotros. Entonces vemos que los líderes religiosos y la nación de Israel y después los gentiles también se reunieron en contra de Dios al oponerse a Pedro y a Juan. En Hechos 4:28, por favor. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí está bien. Mire cómo cuando uno camina bien con el Señor, cuando está uno permaneciendo en la vida, se da cuenta de que todo proviene de Dios, incluyendo la persecución. ¿Sí? Y vemos por eso no era una oración de fatalismo, sino una oración de victoria, porque ellos sabían muy bien para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Sí? Entonces muestra muy claramente cómo, así como le sucedió a Jesús, que todo había hecho, como dice el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea que así como eso estaba ya puesto en la mano de Dios, ellos consideraban que lo que ellos mismos estaban padeciendo allí era de igual manera. Porque si Jesucristo padeció, de igual manera ellos habían de padecer por Él. Y nosotros debemos de realmente, cuando estamos revestidos, cuando nos consideramos muertos al pecado y vivos para con Él, cuando tomamos la cruz, cuando nos identificamos con Él, tomamos el plan de arriba, y ¿sabe qué pasa, hermanos? Vamos a ver que toda prueba se hace liviana, así como para ellos fue liviano esto de la cárcel, hermano. Fue liviano el que todo el mundo se pusiera en contra del testimonio de Jesucristo, pero ellos dejaron el nombre del Señor en alto, porque ellos tenían más grande el que estaba en ellos que el que estaba en el mundo, y lo demostraron claramente. Y fue una oración de victoria, salieron adelante. Hechos 4:29, por favor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. De nuevo están les haciendo énfasis aquí de que el Señor les conceda, les dé denuedo, les dé esa habilidad para continuar hablando su palabra con poder y gloria. Miren que no estaban pidiendo por escape. Humildemente todos estos creyentes pidieron que se les permitiese seguir hablando con valentía. Efesios 6, del 19 al 20, por favor. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo hablar. Cada vez que se consideraba muerto el pecado y vivo para con Cristo, Pablo entonces se consideraba como un embajador. Quiere decir que él sabía que su patria estaba en los cielos. Se consideraba muerto el pecado y vivo para con Cristo. Se consideraba él que él era de arriba y no era de abajo. ¿Sí? Lo mismo nosotros cuando tenemos comunión con el Señor, hermanos, debemos de entonces emanar este mismo poder de Dios, porque eso es lo que nos ha dado Dios. Nos ha dado poder por medio de su Espíritu Santo y por medio de la oración para depender de Él. Hechos 4:30, por favor. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mire que no pidieron los milagros por delante. Primero pidieron por poder y denuedo. ¿Para qué? Para hablar su palabra, y dejaron como segundo, mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre del santo Hijo Jesús. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces nosotros pedimos primero por milagros, que el Señor haga milagros en nuestra vida, ¿cierto? Y después pedimos para que nos dé de nuevo para predicar su palabra. No, hermano. Debemos de salir primero a predicar su palabra, que nos dé de nuevo para hablar su palabra, y vamos a ver milagros que van a suceder en nuestras vidas, ¿verdad? Van a haber milagros, ¿sí? Claro, obviamente no milagros señales como esto, pero honestamente hay milagros que suceden cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, ¿cierto? Suceden algunos milagros, hermanos, ¿sí?
suceden algunos milagros. Algunos van a creer la palabra de Dios. El Señor nos va a ayudar a escapar de ciertas circunstancias cuando es su voluntad de que escapemos de esas circunstancias o que seamos librados de ciertas circunstancias, pero sin negar su nombre, ¿sí? En este caso ellos fueron librados de que fueran encarcelados y quizás puestos a muerte, porque todavía no era la hora, hermanos, ¿sí? Hermano, entonces debemos de continuar predicando el evangelio, cueste lo que cueste, ¿sí? Cueste lo que cueste. Ellos no estaban lamentándose de que, ay, ahora tenemos que hacerlo, no, porque ellos lo hacían en el poder del Espíritu Santo. Era agradable, era de gozo para ellos el compartir la palabra de Dios y el padecer por Cristo. Hechos 4:31, por favor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Dios envió un evento geológico inusual después de la oración. El lugar en que estaban congregados tembló. Tembló, hermano, ¿sí? Tremendo. Entonces imagina el valor que el Señor les está infundiendo a ellos a través de la oración, ¿sí? La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios que tenían ellos, es el mismo Dios que murió por nosotros y se levantó entre los muertos, hermano. Y ese de nuevo para hablar la palabra de Dios, Dios nos lo puede dar. Mi pregunta, se lo estamos pidiendo a Él. Se lo estamos pidiendo a Él, que nos dé el de nuevo para hablar la palabra de Dios. Sí, deberíamos, ¿verdad? Deberíamos. Dios obró en formas únicas y no repetitivas durante los días formativos de la iglesia. El temblor de la sala de reunión fue uno de esos eventos únicos. Pero una vez sí yo le puedo decir, hermano, que quizás su casa no va a temblar cuando usted ore así y pidiendo al Señor que nos dé de nuevo cuando la iglesia ore así, ¿cierto? La iglesia local. Pero una cosa sí le puedo decir, hermano, sí, pero honestamente sí le vale el de nuevo para hablar la palabra con poder y gloria, tal cual como se los dio a ellos. Eso sí nos lo va a dar, ¿cierto? Si nosotros se lo pedimos a Él. La Escritura nunca nos dice que debemos esperar experiencias sobrenaturales en nuestras salas de reunión y Dios nunca nos manda a orar por ellas, ¿sí? Y yo he visto en muchas iglesias donde el énfasis es que ellos están esperando que algo sobrenatural ocurra, ¿verdad? Por fuera de ellos, pero nunca piden para que el Señor les dé el denuedo de hablar la palabra de Dios, para conocerle más, conocer su voluntad, ¿cierto? Tal como había sucedido anteriormente con Pedro, estos creyentes también estaban llenos o pasmados del Espíritu, genitivo del contexto. Debemos señalar una vez más que esto no era lo mismo que el ser llenos del Espíritu Santo en Efesios 5:18. No era lo mismo. Efesios 5:18, por favor, para compararlo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. O sea que no es lo mismo que lo que está pasando en Efesios 5:18. Vamos aquí entonces ahora a ver lo que pasa con el discipulado, ¿verdad? En Lucas 9, 57 a 62 vemos esta parte del discipulado, que como seguidores de Cristo debemos estar preparados a sufrir, ¿verdad? ¿Estamos preparados realmente a sufrir como sufrieron los discípulos durante la persecución? ¿Sí? Si no estamos predicando con denuedo, ahorita que no estamos siendo perseguidos, ¿qué nos hace pensar que cuando estemos perseguidos sí vamos a predicar con denuedo y no que vamos a salir corriendo? ¿Sí? Y eso debe ser algo que nos debe hacer pensar. Como seguidores de Cristo debemos guardar su palabra como autoridad y prioridad. Es ella autoridad y prioridad en nuestras vidas, hermanos, ¿cierto? La estamos guardando. Una cosa es saberla, otra cosa es ponerla en práctica. Una cosa es conocerla, otra cosa es aplicarla. Uno tiene que ver con el mero conocimiento intelectual, conocer, y otra que es sabiduría, tiene que ver con la aplicación de lo que conocemos, ¿cierto? ¿Cómo estamos nosotros realmente? ¿Estamos guardando la autoridad de su palabra y le estamos dando prioridad en nuestras vidas? De ahí es donde proviene la fe, ahí es donde proviene el denuedo. Ella va junto con la oración, como lo vimos en Juan 15. Como seguidores de Cristo debemos mantener nuestro enfoque en Él. Es una persona,
Es una persona. Y leamos Hebreos 12 del 1 al 3, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ok? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? Cuando consideramos a Cristo, nos consideramos muertos al pecado y vivos para con Él, hermano. Y cogemos poder a través de poniendo nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, hermano. ¿Sabe qué pasa? Entonces nosotros no vamos a desmayar y no vamos a cansarnos, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos los de ¿qué? De Hebreos capítulo 11, ¿cierto? Despojémonos de todo peso de pecado, ¿cierto? Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿cierto? Hermano, cuando uno está caminando conforme al Espíritu, no va a satisfacer los deseos de la carne. Y cuando uno está caminando conforme al Espíritu, el fruto del Espíritu se hace presente allí. Y eso es lo que estaban orando los discípulos, como estábamos viendo aquí, y los apóstoles en el primer siglo, ¿verdad? Pedían por ese denuedo, por la palabra de Dios. A ver, rápidamente vamos a pasar al siguiente. Ok, ahí está. Espero que haya colocado el que es. Sí, compartiendo y mintiendo, ahorita vamos a ver. Hechos 4, el 34 al capítulo 5, 11. Y vamos a ver en contraste entre la vida de Bernabé, ¿cierto? Y la vida de Ananías y Zafira, en compartiendo, ¿verdad? Y el título es Compartiendo y mintiendo. Hechos 4:32, por favor, hermano. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces vemos claramente que aquí vemos que tenían todos ellos en común, en el versículo 4:32, y entonces vemos claramente que todos estaban de un solo corazón y un solo alma. Quiere decir, eso es lo que produce la oración, hermano, en una iglesia. Eso es lo que produce la oración combinada con la palabra de Dios, produce unanimidad, tanto en mentalidad como en corazón, hermano. ¿Y qué pasa en este caso? La iglesia tenía todo en común, o sea, las personas voluntariamente se distribuían las cosas, ¿verdad? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Realmente eso provocaba la oración y la devoción al Señor, provocaba el despojarse realmente del valor de las posesiones materiales, ¿verdad? Y realmente a veces eso es bueno cuando nos dedicamos a la oración y nos dedicamos a la palabra de Dios, ¿cierto? Va a producir en nosotros una verdadera noción de lo que tiene valor en nuestra vida, que es lo que viene de los cielos, ¿verdad? Que es nuestra ciudadanía, de donde viene todo lo que viene de la vida eterna para nosotros. Entonces, Hechos 4:32a nos dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Algunos creyentes vendieron todo lo que tenían para proveer para las necesidades presentes. Hechos 4:32b, y dice allí la palabra de Dios, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Los apóstoles daban el dinero donado a aquellos en necesidad. Provocaba que las personas dejaran de pensar en sí mismas, la oración y la unanimidad, y pensaran más bien en los demás en medio de la persecución, ¿verdad? Entonces los apóstoles daban el dinero donado a aquellos en necesidad. Era alguna donación voluntaria.
Hechos 4:32c, vemos que en estos versículos Lucas registró las acciones de la iglesia primitiva sin sugerir que todos los cristianos deban hacer lo mismo. De nuevo, es bueno recalcar que esto era voluntario, ¿cierto? Esto es lo que producía en algunos algunos tenían el don de dar, ¿verdad? Y algunos daban con gran generosidad, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Hechos 4:32d, mostrar la amabilidad y llenar las necesidades de los demás nunca es incorrecto, pero las epístolas firmemente nos exhortan a tomar cuidado de nuestras propias necesidades con el trabajo honesto, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 4, por favor, del versículo 11 al 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Sí, y también hay otro versículo que dice que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? O sea que el trabajo es honroso y debemos de hacerlo. Hechos 4:33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Lo puedes leer, por favor? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Sí, ¿ve? Entonces, cuando daban testimonio, la gracia se incrementaba en la congregación, ¿verdad? El mensaje de los apóstoles era la obra de salvación de Cristo, no sus experiencias con Él, ¿cierto? El enfoque era la obra de Jesucristo, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que se levantó al tercer día conforme a las Escrituras. Hechos 4, del 34 al 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces imagínense ustedes también ante ver tal persecución y ver cómo los habían encarcelado a ellos y todo eso, era muy factible que ellos comenzaran a pensar realmente dónde estaban sus valores, ¿verdad? Y sus valores estaban realmente en la obra de Cristo y consideraban todo prácticamente como pérdida, pues por ahora comportámoslos mientras estamos en esta persecución, ¿verdad? Y tal, claro, obviamente también esperaban de que Jesús regresara en cualquier momento, ¿no? Hechos 4:36, por favor. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Entonces vemos aquí a José, levita, que llegó a ser conocido como Bernabé, hijo de consolación. Dio a la iglesia todo el dinero que recibió de la venta de una propiedad. Su apodo indica que él debió haber sido un motivador eficaz, ¿sí? No solamente era motivador, sino que aquí vemos que era un hombre que realmente atendía las necesidades de la iglesia y vendió toda la propiedad, toda una propiedad, ¿sí? Hechos 4:37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿qué hizo él? Vendió esa heredad y la puso a los pies de los apóstoles, dándole a los apóstoles entonces la autorización de que aquí está la heredad que yo he traído para que ustedes la dispongan como bien el Señor les ponga a hacerlo, ¿verdad? Entonces Lucas, un escritor hábil, ingeniosamente y descriptivamente presentó a personas claves a lo largo del libro de Hechos, y este era uno de ellos. Hechos 5:1. Vemos el contraste. Por un lado vemos a Bernabé, y ahora vamos a entrar a ver el contraste de Ananías y Zafira, ¿verdad? En cuanto al dar. Lucas contrastó los engaños de Ananías y Zafira con el fiel Bernabé. Hechos 5:2, por favor. 5:1 y 5:2, por favor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿La puso a dónde? A los pies de los apóstoles. Y acordémonos aquí que estamos en la dispensación de la iglesia, apenas está empezando la dispensación de la iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver que casi siempre cuando empieza una dispensación o cuando termina, el Señor hace algo que no usualmente ocurre, ¿verdad?
pero lo hace para hacer un énfasis. Entonces vamos a ver más tarde qué énfasis es ese. Esta pareja no dio a la iglesia entonces todo el dinero que recibieron de la venta de sus tierras. Esto estaba bien. El dinero era de ellos y tenían el derecho de elegir cómo usarlo. Era algo voluntario, ¿verdad? Su pecado fue el engaño. Ellos pretendieron donar todo el dinero que tenían, como lo hizo Bernabé, pero guardaron secretamente algo de para sí mismos, ¿cierto? Se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a decir a la iglesia que lo dimos todo el precio de la heredad, pero en realidad vamos a sustraer algo, ¿cierto? En realidad estaban concentrados en buscar su propia gloria, ¿verdad? Que es la gloria de Dios. Hechos 5:3, por favor. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dios le reveló a Pedro que Ananías estaba mintiendo, ¿cierto? Y mire que acuérdese que en la dispensación de la iglesia, Dios iba a usar el Espíritu Santo adentro, contristando, ¿sí? Vemos nuevamente que Dios iba a utilizar en cada dispensación una nueva forma de administración. Y aquí la conciencia por un lado, la ley por otro lado, ¿cierto? Por otro lado también está acusando, ¿qué más le está acusando a él? Le está acusando ahora es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque le está diciendo allí, y dijo a Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrayeses el precio de la heredad. Nuevamente está entonces apuntando hacia el Espíritu Santo, ya que básicamente está mintiendo a Dios, ¿cierto? Porque mintió a Dios. Dios le reveló a Pedro que Ananías estaba mintiendo. Hechos 5:3a nos dice allí, reteniéndola, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pedro indicó que a pesar de que Satanás había tentado a Ananías, Ananías era responsable de su malvada decisión de engañar, ¿sí? De engañar. Este solo evento destacó la autoridad de Pedro en la iglesia primitiva, ¿sí? Pedro es el que está dirigiendo aquí el asunto. Y el Señor le ha dado discernimiento para que él pudiera discernir realmente por medio del don del discernimiento qué es lo que estaba sucediendo y qué era lo que verdaderamente tenía él dentro de sus pensamientos. Ananías, ¿verdad? Este solo evento destacó entonces la autoridad de Pedro en la iglesia primitiva. Este solo evento hizo énfasis en la seriedad del pecado y visiblemente demostró que en esta nueva dispensación de la iglesia Dios no tomaría los pecados a la ligera. Nuevamente, cuando el Señor comenzaba una dispensación, hay veces comenzaba con un evento que vamos a ver más tarde que le va a ocurrir al hombre, ¿no? A pesar de que Dios no juzga habitualmente a las personas con la muerte por mentir sobre el dinero que prometen a su obra, esta historia debería recordarnos a tomar en serio todas las promesas que hacemos a Él, ¿verdad? Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Hechos 5:4, por favor. Para inventar diseños, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Muy bien, entonces primero le apela al Espíritu Santo y ahorita le apela a la conciencia. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, ¿cierto? A Dios. El Señor derribó a Ananías y a Zafira a muerte, ¿verdad? A Ananías primero, a muerte, tan pronto como Pedro terminó de reprenderlo. Leámoslo en Hechos 5:5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pues imagínense, un temor el tremendo, ¿verdad? Entonces mostró Dios que las cosas son serias con él, ¿no? Entonces cayó muerto. Mintió al Espíritu Santo. Hechos 5:6, por favor. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Eso fue ligerito, fue un funeral ligero, ¿verdad? Rapidito.
Los compañeros miembros de la iglesia enterraron a Ananías inmediatamente. El hecho de que Pedro le había exhortado diciéndole que había mentido a Dios y que por qué habías mentido al Espíritu Santo, básicamente está mostrando claramente aquí que era un hombre salvo, ¿sí? Era un hombre salvo, que había mentido al Espíritu Santo. Y estamos haciendo un contraste entre un hombre que realmente cumplía su palabra y era un hombre honorable y dador, que era Bernabé, y comparándolo con la mentira de Ananías, y también ahorita vamos a ver qué sucede con Zafira, ¿verdad? Entonces vemos aquí que los compañeros miembros de la iglesia lo enterraron rápidamente. Y en Hechos 5:7, leamos qué pasó. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Imagínense, un lapso de ¿cuánto, hermanos? 3 horas. En 3 horas alistaron el cuerpo, lo enterraron y listo el pato. Continuamos, ¿no? Es tremendo. Llega ella allí y entonces es confrontada. Zafira no estaba al tanto de la muerte de su marido o del conocimiento de Pedro acerca del plan de ambos para engañar a la iglesia. Entonces ella estaba, como dicen en Colombia, sana, no sabía qué es lo que estaba pasando, estaba ajena a la situación, ¿verdad? Hechos 5:8, por favor. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Entonces vemos aquí que Pedro la confronta a ella personalmente, ¿sí? Porque ella tomó la decisión personal de ponerse de acuerdo con su esposo para hacer tal cosa, ¿sí? Entonces Pedro dio a Zafira la oportunidad de decir la verdad, pero ella también optó ¿por qué? Por mentir, hermano, ¿sí? Por mentir. Hechos capítulo 5 del 9 al 10. Por favor. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. El juicio repentino de Dios también vino sobre Zafira por su pecado de engaño o decepción, hermano. Imagínense, primero le dan la noticia de lo que hicieron con su marido. Imagínense el susto de ella, se puso pálida, que todo, y inmediatamente expiró. Oye, tremenda cosa, ¿verdad? Imagínense si el Señor hiciera algo así en las iglesias de hoy. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos no caerían o caeríamos, verdad? Sería tremendo. Pero obviamente aquí muestra claramente la seriedad del asunto, ¿cierto? La seriedad del asunto. Increíble. Hechos 5:11, por favor. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, imagínense, la iglesia estaba en oración, ¿se acuerdan? Juan y Pedro habían salido de la cárcel, estaban proclamando el testimonio de Cristo, dando el testimonio de cómo ellos no comprometieron el evangelio y vieron el poder de Dios soberanamente sobre ellos a pesar de la persecución. Y de repente sale una persona haciendo esto junto con su esposa, ¿verdad? Tremendo. Realmente como totalmente desconectados de lo que son los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Más bien buscando ellos su propio beneficio, su propia gloria, el aplauso de las personas, el agrado de los hombres en lugar de agradar a Dios, ¿sí? Increíble, en medio de la persecución. Entonces vemos que Dios envió visible juicio severo para que la integridad ejemplifique a la iglesia primitiva. Acuérdense que estaban entrando apenas a la dispensación de la iglesia. No hacía mucho se había formado la iglesia en Hechos capítulo 2. Por primera vez en Hechos, Lucas usó la palabra iglesia en el texto crítico. Pero tenemos en el Textus Receptus, él la usa en Hechos capítulo 2:47. Por eso me gusta más el Textus Receptus. Ok. Muy bien, ya algo personal. Hechos 5:11a nos dice la palabra de Dios allí, y vino gran temor sobre toda la iglesia. El juicio de Dios contra Ananías y Zafira protegió a la iglesia primitiva,
porque los creyentes inmediatamente tuvieron un temor respetuoso ante toda forma de desobediencia. Dios disciplinó a Ananías y Zafira con la muerte física, se los llevó antes de tiempo, ¿verdad? Y a la vez sirvió como testimonio para que la iglesia respetara al Señor, tuviera un temor reverente hacia Él, ¿verdad? Hechos 5:11b dice, y sobre todos los que oyeron estas cosas, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces es tremendo, porque todos comenzaron a oír estas cosas, y quizás como la iglesia ya se ha expandido, la noticia corrió por toda la iglesia, ¿verdad? Dios continúa entonces protegiendo a su iglesia hoy. Leamos Efesios 5:29, por favor. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo a la iglesia, sí. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahí está, la protección de la sangre del Señor. Dios continúa protegiendo a su iglesia hoy. Y está buscando una iglesia, encontrar una iglesia que tenga buenas obras, ¿verdad? Pero que sus obras sean el producto de una comunión con Cristo. Vamos ahora a ver una doctrina breve sobre Dios, el Espíritu Santo. Primero vemos que Dios, el Espíritu Santo, es un miembro de la deidad trina. Hechos 5, del 3 al 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? Entonces ahí apela al miembro de la persona del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque han mentido al Espíritu Santo. Obviamente está hablando de una persona, no una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? En Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, así como la iglesia primitiva oraba. Isaías 48:16, por favor. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Hablando allí en referencia al Espíritu Santo como persona. Dios, el Espíritu Santo, es una persona que posee el carácter de Dios y lleva a cabo las acciones de Dios, como en Génesis 1:2, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en la creación. Éxodo 31:3, por favor. Y lo que ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Se muestra muy bien su carácter y sus acciones. Jesucristo identificó al Espíritu Santo como otro consolador de la misma naturaleza que él mismo. Juan 14, del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y estará en vosotros. Entonces está hablando que era uno de la misma naturaleza que caminaba al lado de uno, ¿no? ¿Verdad? El Espíritu Santo da a la gente la comprensión de la persona y obra de Jesucristo. Juan 15, del 26 al 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Muy bien. Él nos ayuda a recordar de todas las cosas. Él nos ayuda también, nos enseña las cosas. Tiene muchas funciones, ¿verdad? El Espíritu Santo inspiró, el Espíritu Santo inspiró o llamó mediante revelación especial a los escritores de las Escrituras, ¿cierto? Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también segunda de Timoteo 3:16, lo va a leer, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos muy claramente que el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia, y la palabra de Dios es suficiente para todo nuestro ser. El Espíritu Santo nos da la comprensión del Evangelio, de nuestra seguridad eterna, y nos enseña cómo vivir vidas piadosas, o la santificación en la práctica, ¿verdad? Juan 16, del 7 al 11, por favor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muy bien, entonces vemos claramente que ahí por medio del Espíritu Santo nosotros alcanzamos la justificación, porque Él nos convence de pecado, justicia y juicio, ¿cierto? Claramente allí nos está mostrando la palabra. Y también tenemos Romanos 8, Romanos 6, 16, nos dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Está hablando de nuestra, si nosotros queremos caminar según el Espíritu o según la carne, ¿verdad? Cuando nosotros consideramos muerto al pecado y vivos para con Cristo, vamos a caminar según ¿qué? El Espíritu. Y vamos a someternos al señorío de Cristo, y se va a revelar su vida en nosotros, ¿verdad? De una manera práctica. Ahora, vemos también en Romanos 8, del 12 al 14, la puede ver por su cuenta. La obra también del Espíritu Santo es conformar a los creyentes a la imagen de Cristo. La palabra de Dios es la herramienta que Él usa en ese proceso de iluminación, ¿cierto? De iluminación. Revelación ya no hay, es iluminación, ¿sí? En los creyentes. Y es interesante ver eso, ¿no? Distinguir eso. Efesios 5, 18, por favor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, así como el vino coge gradualmente a la persona y la emborracha, de igual manera cuando pasamos tiempo con el Señor y consideramos muerto al pecado vivo para con el Señor, el Espíritu Santo entonces comienza a tomar posesión de nuestras facultades, ¿verdad? Ahora vemos Colosenses 3:16, por favor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nuestras vidas, quiere decir cuando se hace práctica por medio de la fe, que produce en nosotros, produce adoración, ¿sí? Produce adoración, produce fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5, el 16 al 25. Sigamos con la neumatología, la santificación en la práctica. Tenemos Efesios 5, 18, ¿cierto? Debemos de estar, ¿cómo vuelve a repetir? 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso, sed llenos del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu es ser controlados por Él, ¿verdad? Y controlados por Él mediante ¿qué? La palabra de Dios. Los dos trabajan en conjunción. Colosenses 3, del 15 al 16, por favor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo, en conjunción con la palabra de Dios, produce en nosotros a la adoración, y así sucesivamente es un círculo, ¿verdad? Ambos son necesarios, hermano, para nuestro crecimiento espiritual. Ahora vamos allí volviendo a la cárcel y liberados de nuevo, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito acerca del ministerio de los apóstoles en Hechos capítulo 5, del 12 al 42. Ahí me corresponde una primera parte de esto. Volviendo a la cárcel y liberados de nuevo.
O sea que con frecuencia ellos iban a ser encarcelados y esta vez nuevamente liberados. Hechos 5:12, por favor. Y por tanto, la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En el pórtico de Salomón. Entonces, aunque no siempre se menciona específicamente, los apóstoles realizaron todas sus señales milagrosas o milagros de verificación en el nombre de Jesús, mediante su autoridad, ¿cierto? Hechos 5:28, por favor. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaréis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Sí ve? Entonces las señales aprobaban el mensaje de ellos y han llenado a Jerusalén con la doctrina. Tremendo, ¿no? Entonces muestra claramente que aunque no siempre específicamente los apóstoles realizaron todas sus señales milagrosas de verificación en el nombre de Jesucristo, mediante su autoridad, ¿cierto? En ese mensaje toda la iglesia funcionaba con un alto grado de unidad. Había un alto grado de unidad, ¿cierto? Y un grado alto de unidad provoca testimonio. Una iglesia que está unida en oración, una iglesia que está unida en testificar y en la palabra de Dios produce un gran impacto en el lugar donde estaba, así como leímos en toda Jerusalén, ¿verdad? La iglesia estaba unificada en su decisión de desobedecer a las autoridades gubernamentales al continuar predicando el evangelio. Ellos no serían silenciados, ¿cierto? No serían silenciados. Mateo 28:18, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En realidad ellos tomaron ese mandato y la autoridad de Jesús en serio, ¿verdad? Es más, la personificaron, porque pasaban tiempo con el Señor y se identificaban diariamente con Él por medio de la oración, la escritura, la fe y la perseverancia, ¿verdad? Hechos 5:13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. De los demás, hablando de los no creyentes, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. La iglesia fue ganando respeto, pero los no creyentes tenían miedo de relacionarse con los creyentes. ¿Por qué? Porque estaban viendo qué es lo que les estaba sucediendo por causa de predicar el evangelio de Jesucristo. Hechos 5:14, por favor. Y los que crecían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Muchos hombres y mujeres creyeron y fueron añadidos a la iglesia. ¿Por qué? El testimonio era claro, ¿cierto? La obra de Dios a través de ellos era clara y la gente veía en ellos realmente no solamente la palabra predicada, sino la palabra vivida. Y es lo mismo que los incrédulos están mirando en nuestras iglesias. Están esperando ver que lo que se habla con la boca se vive del corazón, ¿cierto? Y se ven las acciones. Dios, el Espíritu Santo, continúa añadiendo todos aquellos quienes creen a la iglesia, al mismo tiempo que los une a Cristo. 1 Corintios 12:13, por favor. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. De un mismo Espíritu. A medida que la iglesia continuó entrenando más discípulos para llevar el mensaje del evangelio hasta los confines de la tierra, se añadieron aún más personas a la iglesia de entre las naciones. Y es importante eso, no solamente hacían de las personas creyentes por medio de compartirles el evangelio, sino que hacían hacedores de discípulos. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. La madurez de los creyentes que discipulamos va a provocar crecimiento numérico. ¿Cómo? Expandiendo la palabra de Dios, ¿cierto? Hay más factibilidad de que a través de creyentes maduros, más personas lleguen a Cristo que a través de creyentes carnales. ¿No es así? Y por eso es necesario que nosotros nos encarguemos de ¿qué? De hacer de hacedores de discípulos, hermanos. ¿Sí?
A pesar de que algunos enseñen que la iglesia fue originalmente judía y más tarde se convirtió en gentil, la Escritura refuta esa afirmación. Dios instituyó una sola iglesia, el cuerpo y la esposa de Cristo. Efesios 4, del 3 al 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Muy bien. Y también podemos ver ese, por favor, 1 Corintios 10, 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahí está la división bien clara. No sean tropiezo ni a gentiles, ni a judíos, hablando de inconversos, ¿verdad? Ni a la iglesia de Dios, hablando de quién, del cuerpo espiritual conformado entre judíos y gentiles creyentes. Está Pablo muy claramente mostrando de que reconoce en la dispensación de la iglesia que todavía hay una nación de Israel, ¿verdad? Que hay israelitas también. Hechos 5:15, por favor. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Imagínense, el Señor utilizó todo esto, Ananías y Zafira, con un beneficio grande para la iglesia, hermano. ¿Sí? Dios es soberano y provocó en ellos que estuvieran centrados en lo que Dios estaba haciendo. Acuérdense que es una iglesia naciente, hermano. ¿Sí? Y Dios quería que, hermano, el evangelio se expandiera a todo lado, Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Entonces algunos usaron la sombra de Pedro para ser sanados. O sea, la gente veía realmente en la iglesia primitiva, veía el testimonio de Cristo. Y era necesario todas estas señales que se hacían para verificar que la misma palabra que predicó Jesús es la misma palabra que ellos estaban predicando. Y por eso ellos autenticaban la palabra de Dios por medio de milagros y señales. Entonces, pero algunos usaron ¿qué? La sombra de Pedro para ser sanados, una superstición tipo pagana, no motivada por los apóstoles, ¿verdad? Ya vamos a tocar bajo la sombra porque quizás ahí voy a sanar, ¿verdad? La gente era, de hecho, sanada, pero el Nuevo Testamento nunca enseñó que las sombras eran un método bíblico de sanidad. ¿Sí? Hoy en día veo que en los canales, ¿verdad?, de supuestamente cristianos y toda esta gente que utiliza, pues, pensando que todavía hay señales y todo esto, y utilizan mantos y todo eso, y que toca el manto del ministro y te sana, así un poco de cosas que no, hermano, honestamente sí está muy mal, ¿no? La gente era, de hecho, entonces que en este tiempo sanada era necesario estas señales y prodigios. El canon no había sido lleno, no se había escrito muchas de las epístolas, ¿verdad? El hecho de que Dios permitió tales milagros demuestra que muchos eventos inusuales ocurridos una sola vez sucedieron en la iglesia primitiva como se registra en el libro de los Hechos. Eran necesarias estas señales porque Él lo dijo en capítulo, vamos allí un momentico, por favor, en Marcos capítulo, el último capítulo 16, por favor, y veamos que el Señor le había predicho esto, ¿verdad? Marcos 16, vamos a leerlo. Marcos 16. Ok, listo. En Marcos 16, vamos a verlo rápidamente. Dice la palabra de Dios en el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El mensaje está ahí, ¿verdad? Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, que el creer es lo que hace verdaderamente una persona creyente. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, mire que estas señales fueron dadas ¿a quiénes? A los apóstoles. A los que en este momento eran todavía sus discípulos, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes el mensaje que les mandó a predicar el evangelio y ayudándoles el Señor y confirmando o verificando que la palabra con las señales que les seguían. Amén. O sea, que las señales eran únicamente para la iglesia primitiva, para confirmar la palabra de Dios. No tenían nada escrito. Era necesario que ellos confirmaran con milagros de que la palabra venía con la autoridad de nada menos y nada más de Jesucristo el Señor.
Y por eso cada milagro que hacían ellos, decían claramente quién era el que verdaderamente hacía el milagro, ¿verdad? Y el mensaje era el del Evangelio, para confirmar que Jesucristo realmente se levantó entre los muertos, y en la autoridad de Él y en su ascensión y el Espíritu Santo están haciendo esta obra, ¿verdad? Entonces el hecho de que Dios permitió tales milagros demuestra que muchos eventos inusuales ocurridos una sola vez sucedieron en la iglesia primitiva, como se registra en el libro de los Hechos. Hechos 5:16, por favor. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos eran sanados, increíble. Con la propagación de la noticia de la sanación milagrosa, los enfermos venían de zonas fuera de la ciudad de Jerusalén para ser sanados. Hechos 5:17. Con multitudes de judíos convirtiéndose en creyentes y siguiendo las enseñanzas de los apóstoles de Jesús, los líderes religiosos de Israel se llenaron de celo. Esa fue su respuesta, me lo puede leer en el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Se llenaron de qué? De celos. Y yo creo que vamos a hacer uno más y ya ahí paramos. Estos mismos líderes religiosos también habían sido celosos de la popularidad de Jesús. Mateo 27:18, por favor. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Sí, así tal cual como sucedió con Jesús, ¿verdad? Los apóstoles culparon públicamente a los líderes religiosos por su falta de comprensión de las Escrituras y el asesinato de su Mesías Jesucristo. Como Hechos 2:36, por favor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estos líderes religiosos crecieron para odiar a los galileos, ignorantes, los apóstoles, que se rebelaban en contra de su justo sistema religioso. Y vamos a parar allí entonces y mañana continuamos. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por enseñarnos a través del testimonio de las Escrituras, Señor, de la iglesia primitiva, Señor. Y gracias, Padre, porque realmente podemos tomar el ejemplo de ellos, el denuedo, Señor, que estaban dispuestos a sufrir por la causa de tu nombre, Señor. También te pedimos por ese denuedo, Señor, te pedimos para que tú nos ayudes junto con la palabra de Dios a permanecer en ti, Señor, considerándonos muertos al pecado y vivos contigo, Señor. Identificándonos diariamente, Señor, como tus discípulos, como aquellos que tomamos la cruz, porque en ella no solamente tú has muerto por nuestros pecados, sino que tú también hemos muerto al poder del pecado, de la naturaleza pecaminosa, Señor. Y es la única manera que podemos tomar el plan de arriba y vivirlo acá abajo, tal cual como los discípulos lo vieron, Señor. Padre, ayúdanos a reconocer en medio de nuestras persecuciones, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de la calamidad, en medio de cualquier circunstancia que vivamos en la vida, Señor, el plan soberano tuyo, Señor, y que tú eres un Dios soberano y creador, Señor, que tú estás en control de las circunstancias, para que podamos tener la visión desde arriba, Señor, en lugar de mirar las cosas únicamente desde acá abajo, Señor. Te pido que tú bendigas a la iglesia, Señor, y ayúdanos a tomar su ejemplo, tal cual como fue en la iglesia primitiva, en cuanto a cómo fueron llenos del Espíritu, Señor, y tu palabra prevalecía en la vida de ellos, Señor, tanto en el testimonio de la iglesia adentro para hacer crecer espiritualmente haciendo discípulos, como también ganando en número, Señor, en cuanto a la evangelización. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.